Quiero que rápidamente me acompañe al libro de Juan. Hoy vamos a empezar una serie que le hemos llamado Yo lo hago diferente. Yo lo hago diferente. Hoy vamos a empezar una serie en este mes de mayo hablando sobre Jesús, que es el centro de nuestro mensaje, lógico. Pero vamos a hablar de cosas que la Biblia nos muestra el por qué Dios dice yo lo hago diferente. Y vamos a ir conforme a estos mensajes viendo el por qué Jesús siempre se atrevió a ser diferente. Porque es que Jesús no solo venía a dar salvación, sino que se atrevió en medio de todas las etapas, de todos los momentos, de todas las cosas que estaban a su alrededor, se atrevió a ser diferente. Amén. Fue un Dios muy diferente, un hombre que 100% carne, que era diferente a los demás. Y muchos dirán, pues lógico, era Dios. Sí, pero lo que me quiero enfocar hoy es que Dios nos muestra que Él tiene toda autoridad para hacerlo como Él quiere. Y eso es lo que hoy queremos hablar. ¿Lo tiene? El libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Me dice un amén cuando lo tenga por ahí. Esta historia usted la conoce. No sé si me pueden, o está bien allá adentro, me dan monitores porque mi voz ahorita, y perdonen por el sonido, no se oye muy bien. Estamos en transición de arreglar y arreglar y arreglar, así que esperamos ir mejor y mejor. Amén. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice entonces: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Quién lo vio? ¿Los discípulos o Jesús? ¿Qué dice su Biblia, hermana Judith? 9:1. No, usted ya va en el 30. No, en el nuevo. A ver, ¿qué dice? Ok, ¿quién lo vio? Ok, Jesús. No lo vio los discípulos. Noten esto, es muy importante. 2, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron los discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Usted sabe la historia. 3, no fue sus pecados ni tampoco por los de sus padres, comentó Jesús. Nació ciego para que todos vieran. Ahí es clave también, para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar, debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos ha encargado quien nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque Siloé, y ahí está su traducción, que es enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó, ¿qué? ¿Regresó qué? Viendo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy compartiremos. Una palabra, Señor, que tiene que ver con tu esencia, con tu carácter, con tu identidad. Padre, gracias, Señor, hoy, porque nos permites escuchar tu palabra, una palabra a nuestro corazón, sabiendo que tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El mensaje de hoy que hemos titulado entonces en esta noche es el método incierto. El método incierto. La parte de Juan que nos dice, y es que nos está enseñando un Jesús no limitado por la lógica. El pasaje de Juan que nos enseña es que aunque humanamente los recursos son a veces muy escasos, Dios tiene poder para ir mucho más allá de lo que el ser humano puede, ¿me entiendes?, entender. Y eso me encanta porque automáticamente traemos a nuestra mente diciendo: pero es que Dios es el Dios de creador de todas las cosas, como las más pequeñas como las más grandes. Y entonces es ahí donde nuestro corazón y nuestra mente empezamos a notar que el pasaje de Juan dice que Dios, pasando por ahí, vio a un hombre que estaba ciego de nacimiento.
No era algo que tenía, ¿me entiendes? Repentinamente. Nació así. Pero me encanta también saber que Jesús, a pesar de eso, reta el corazón de todas las personas, ¿me entiendes?, que están a su alrededor. Y a veces nosotros, ¿me entiendes?, como creyentes vemos, ¿me entiendes?, a estos personajes en la Biblia y decimos, ese poder es tan grande, tan poderoso, que Dios hace cosas que nadie se imaginaba. Simplemente era que Jesús hubiera dado, ¿me entiendes?, una palabra. Jesús no tenía ni que hacer lodo, ni que nada. Simplemente decir la palabra y pum, el ciego ver. Así era el poder de Dios. Pero aquí vamos a ir viendo el por qué Dios hace cosas que los hombres les parecen un poco exagerada o innecesariamente, digamos. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos, me tienes a notar. Cuando me pongo a pensar de este enfermo, me pongo a ver la manera en que nosotros muchas veces somos cuando vemos algo así. ¿No es verdad que muchas veces nosotros tenemos recetas para todo? ¿Le duele el oído? Gracias. Sí, póngase unas gotitas de no sé qué, agua de sal. No sé. ¿Le duelen los ojos? Póngase algo. ¿Le duele la cabeza? Tómese una aspirina. Que le duele el pie. Y encontramos tantas personas que nos dan recetas para nuestro mal. ¿No es verdad? Todos nosotros tenemos una receta para alguien. Y luego sacamos, no, es que mi abuelita usaba esa y esa es buena. ¿Recuerda cuando salió el COVID? Que decían que el jarabe no sé qué, le ponía cebolla, le ponía no sé qué, no sé quién lo tomó. Pero por ahí escuché que alguien lo tomaba y que era muy bueno. Pero todos tenemos una receta muy aparentemente exitosa para lo que podemos, ¿me entiendes?, obtener. Esa parte de nuestra vida, ¿me entiendes?, es la que a veces nosotros no concordamos con Jesús. Siempre tenemos algo para poder decir por qué está pasando esto, por qué me está sucediendo esto, por qué es que a mí, por qué no a los demás, por qué estas cosas me están sucediendo a mí. Esa parte de la cual a veces no entendemos el por qué Dios lo está provocando, son esas cosas que hoy estamos viendo en esta nueva serie. Yo lo hago diferente. Y es ahí donde nosotros empezamos a conocer a un Dios que no nos va a recetar una medicina, una pastilla tal para que nosotros podamos ir a ella. Nos va a dar métodos un poco, ¿cómo se dice? Un poco inusual, una receta que nunca la habíamos escuchado, que el doctor nunca la había mencionado. Habrán métodos de Dios que pareciera que no van a combinar con nuestra mente. Van a haber tratos de Dios con nosotros que no va a tener nada que ver con lo que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Y es ahí donde el poder de Dios se quiere manifestar. ¿Por qué? Porque no es verdad que muchas veces nosotros esperamos a Dios que venga de tal dirección y estamos aferrados que Dios tiene que aparecer por esa dirección y de repente Dios nos toca por atrás. Porque siempre hemos tenido esa parte humana que estamos esperando a Dios como nosotros creemos, como nosotros podemos considerar que Él puede hacerlo. Pues esta escritura nos enseña entonces que no era así, que no era como los hombres querían hacerlo. Ahora yo quiero entrar un poco a esa historia porque la manera en que Jesús usa saliva en los tiempos de Jesús pasaban dos cosas. Había que los de esa región creían que había una saliva que podía ser santa de ciertas personas y que incluso los usaban para remedios. Había saliva que se usaba para remedios en aquel tiempo. Usted se ha visto que los abuelitos le hacían lo primero que uno se golpeaba. ¿Cómo le hacían los abuelitos? ¿O qué hace usted cuando se golpea o se raspa? ¿No es verdad? ¿O no lo hacen ustedes? ¿O nomás yo? Pues había una parte donde ellos creían que la saliva había algo curativo. Pero la otra parte, el por qué Jesús la hace en el tiempo de él y de los escribas, era porque la saliva era una representación de desprecio. ¿Se recuerdan cuando este hombre ciego, Bartimeo, gritaba? Bartimeo y algunos otros enfermos en el camino, cuando alguien no le quería dar una moneda, pasaba y le hacía así. Esa era una señal de desprecio. Ahora, imagínense cuántas, perdón por la expresión que voy a usar,
Pero imagínense cuántas salivas habían alrededor de Nicodemo en ese momento. Porque era costumbre, era algo natural que si yo quería despreciar, me tiraba una escupida. Pues Jesús usa estos momentos para mostrarle a aquellas personas que parecían ser aún mejor que él en su entendimiento. Quería usar un método, ¿me entiendes?, que no les iba a conectar en su mente. Y cuando yo veo a un Jesús haciendo esto, me doy cuenta que realmente Dios entonces está interesado en hacer cosas con nosotros diferentes. Y cuando digo diferentes es que a lo mejor estás orando por algo hoy y esperas que Dios lo haga de tal manera. Y déjame decirte que Él tiene un método mejor para sorprenderte. A lo mejor estás esperando una promesa, te estás siguiendo por aquel lugar y Dios de repente te va a cambiar un camino y te va a estorbar para que te vayas a otra dirección, porque ese es el camino que te va a llevar a tu bendición. Hay cosas, me tienes, tantos métodos que Dios ha usado con nosotros que sabía que a veces no nos hemos dado ni cuenta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la palabra ahí usted lo ve en Éxodo, cuando dice que cuando ellos salieron, Dios prefirió llevarlos por otro camino, porque el camino donde ellos se iban a encontrar con enemigos, y no iba a ser que a lo mejor asustándose se regresaran a Egipto. Cambió un método. ¿Se recuerda cuando los tres sabios fueron a ver a Jesús? Dice que el ángel vino y los guió por otro camino, porque el rey esperaba que les diera información dónde estaba Jesús para luego matarlo. Hay métodos, que la Biblia está llena de métodos en el cual nosotros nunca entenderíamos a Dios, pero aún en este tiempo, en el siglo XXI, Dios todavía está trabajando con métodos que nosotros no entendemos. Por eso hoy hablamos de esto, el método incierto. Un método que no vas a esperar y que de repente te va a sorprender y que de repente te va a incomodar y que de repente te va por momentos dados a quizás molestar, pero es parte del método perfecto de Dios para nosotros. Miren, note, yo quiero que vaya anotando conmigo este hombre. Este hombre está ahí, Jesús lo ve, y cuando lo ve está delante de él, y lo primero que empieza aquí, y me doy cuenta en la palabra, es que empiezan a tener, ¿me entiendes?, un problema. Y es que el problema es que en aquel tiempo se creía que para estar en pecado, una enfermedad, alguien tenía que haber pecado. Y los discípulos, no fue la gente, la Biblia me menciona ahí, y los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Mire el conflicto que hay. En vez de preocuparse cómo es que Dios lo podía sanar, se están preocupando quién pecó. Y aquí me voy a meter un poco más a esto fuerte, porque muchas veces hay alguien que está pasando un proceso de Dios y lo primero que hacemos como creyentes es señalarlos. De seguro está en pecado, por eso le está pasando lo que está pasando. Si no estuviera así, el Señor no estuviera así. Y empezamos a cuestionar y a decir quién pecó. Y los discípulos habían conocido el poder de Jesús anteriormente. No era para que preguntaran esa clase de cosas, sino que supieran en su corazón que Dios podía sanarlo en ese momento. Pero todas esas enseñanzas nos las deja Dios, porque como iglesia nosotros también estamos, ¿me entiendes?, en ese momento. Cuando Dios está tratando con alguien en algún método, siempre tratamos de pensar: ¿será que está en pecado? ¿Será que le está fallando a Dios? ¿Algo está haciendo mal? ¿Algo no le está saliendo de seguro? Y empezamos a tener una lista y cuestionar, sin darnos cuenta que a veces lo que está pasando es que Dios está usando un método. Está usando un método que nosotros no conocemos y nunca lo vamos a conocer. Hay un método que nunca nosotros vamos a tener, ¿me entiendes?, la posibilidad de entender a Dios, cómo es que Dios lo lleva. Los discípulos, aún estando cerca de Jesús, no entendían. Por eso es que muchas veces nosotros como creyentes debemos de estar conscientes que todo trato, y yo lo voy a repetir y lo voy a decir una y otra vez, iglesia, todo trato tuyo y mío tiene que ver con papá.
Todo trato me tienes que Dios esté, y todo método que Dios está usando tiene que ver con llevarte a otro momento mejor del que estás hoy o el que estoy hoy. El problema es que muchas veces nosotros, teniendo el problema, no queremos el método de Dios. Pregunto hoy, Isaías, yo imagina que yo te no ves, medio más ves, ¿verdad? Y yo le hago y empiezo a hacer lodo y te lo empiezo a poner, me tienes en los ojos. Primero, esto es algo asqueroso. Es algo no sano, no muy limpio. Ver a alguien hacer lodo con saliva. Agárrame un poquito de agua de perdidas o algo. Más sin embargo, Jesús está haciendo cosas que está incomodando el corazón de mucha gente, aún de los discípulos. Porque no lo estaban entendiendo, que Dios tiene todo poder, que Jesús tiene toda autoridad y Él es soberano para hacerlo como Él quiere. Pero cada vez que Él hace algo, nos lo hace enseñándonos una buena lección. Entonces imagínense que a este hombre le están poniendo lodo y todos, tenía que hacerlo así. Y no solo él, no solo ellos, perdón, sino la parte de él. Imagínense de repente usted teniendo lodo, me tienes hecho por saliva. ¿Se dejaría usted poner ese lodo en sus ojos? Aquellos que usan lentes o usamos lentes, que Jesús viene y te digo, te voy a sanar, Jorge, pero te voy a tener que poner lodo. O que venga un predicador y de repente quiera hacer lo mismo. Pues no, ¿verdad? Pero note esto. A todas las personas que estaban alrededor, Jesús estaba incomodando. Primero, porque lo estaba haciendo de una manera que la saliva le representaba desprecio. Dos, es que lo estaba haciendo en sábado. Y para toda esa gente era totalmente fuera de orden. Pero es aquí donde Dios viene a mostrar que lo hace diferente con nosotros. Y esto nos tiene que llenar de gozo. ¿Sabe por qué? Porque a cada uno de nosotros Dios tiene un método para trabajar. Dios es tan grande en poder que cada uno de nosotros tenemos es un método ya de Dios. ¿Cómo es que lo va a trazar con nosotros? Como Dios trabaje conmigo, no lo va a hacer con mano Isaías, con Manuel, con la hermana, etcétera, etcétera. No lo va a hacer igual, lo va a hacer en un método diferente. Y es ahí donde muchas veces nosotros decimos, bueno, si Dios cambió al pastor, ¿por qué no me puede cambiar a mí? O si Dios cambió a Isaías, ¿por qué no puede cambiar a Jorge? O si Jorge, etcétera, etcétera. Porque pensamos que ese mismo método puede trabajar para nosotros. No, iglesia, Dios tiene un método específico para nosotros. El punto de esto es que a pesar de eso, Dios está usando un elemento que hace una mezcla que para muchos de nosotros, como dije hace rato, no serviría. Me encanta porque Él une dos cosas, ¿no? Su poder y la tierra. Dos cosas que Él tiene poder sobre su vida. Su saliva tenía poder, pero también fue el creador de la tierra. Se usa dos cosas, dos elementos, ¿me entiendes? Que los usa y los une y ahí mismo da el poder. Ahora, vuelvo y repito, tenía que haberlo hecho. ¿Por qué no solo dijo una sola palabra? No es verdad que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué nos tratas tanto así, Dios? ¿Qué no puedes hacerlo así? ¿Qué no puedes hacerlo simplemente dar una palabra y como dijo a Jairo, el centurión, solo di tu palabra? Muchas veces quisiéramos el método de Dios así. Y yo quiero que usted vaya viendo a este personaje. Primero lo ve su situación. Dios lo ve como nos ha visto a cada uno de nosotros en nuestras situaciones. Dios también, se acerca y hace algo y lo pone delante de él, y le hace la parte de la mezcla, se la pone en sus ojos. Pero me encanta lo que sigue en este caso. Y es que Jesús no se queda y le dice, sabes que ahora ve. No, ahora le dice, vete al estanque y vete a lavar. Para nosotros es fácil decirlo. Para nosotros es fácil decirlo. Pero alguien que no ha visto toda la vida y encima siente una capa de lodo en sus ojos, sabiendo que lo hizo con saliva, y luego que alguien lo lleve, porque como no ve, alguien lo tiene que llevar hacia una distancia y que se lave la cara. Y para todo esto que estoy diciendo es fácil para nosotros.
Esas son las situaciones por las cuales Dios, aún teniendo el método, mentiras, incierto para muchos, Dios quiere, mentiras, que entendamos que esta parte de nuestra vida tiene que ver, mentiras, con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer también. Los milagros suceden no solamente por tu fe. Los milagros de Dios suceden si estás dispuesto a ir a ese lugar donde Dios te está diciendo. Los milagros suceden, las restauraciones suceden, los momentos de Dios suceden cuando estás dispuesto a caminar, a dar el paso, mentiras, cuando Él te dice lo que tienes que hacer. Si este hombre se hubiera quedado ahí, porque me imagino que muchos estaban esperando el cómo y cuándo los ojos se iban a abrir después de haber puesto el lodo. Me imagino que cuando le puso el lodo, muchos pensaron, me tiene que decir, oh, ahora sí, va a ver. Lo que no se imaginaba es que ahora los manda a él a lavarse. Estas son enseñanzas muy poderosas para nosotros. Porque muchas veces el método está ahí, pero no queremos obedecer el método. Queremos a mitad, el método. Señor, solo pon el lodo y se acabó. No tienes que hacer otra cosa, solo pon el lodo y yo sé que va a pasar. Y a veces queremos tener los métodos de Dios a mitad. Y no hay milagros si tú y yo no vamos a cumplir el método completo de Dios en nuestras vidas. No hay milagro, no hay algo más allá de lo que hoy podemos estar viviendo si no estamos dispuestos a decirle al Señor sin titubear que sí, Señor, yo voy. Imagínense cualquiera de ustedes que no tuviéramos vista. A mí dígame que me vaya, no sé, al lago de allá de Castell, no importa qué tan lejos. Estoy seguro que cuando llegue allá me voy a lavar la cara y voy a ver, no importa la distancia. Esos son los métodos que Dios a veces quiere funcionar en nosotros, pero porque no queremos hacerlo, el método se queda incompleto. Y es ahí donde viene el resultado, donde el milagro, donde las cosas que queremos no llegan en totalidad, porque solo participamos en la mitad del método. Y no hay nada mejor que si usted y yo necesitamos algo de Dios y Dios ya la preparó para nosotros, lo mejor es obedecer. Lo mejor es hacerlo. Que si Él te dice vete a lavar, vas a tener que ir a lavarte. Y si Él te dice déjate poner lodo en los ojos, vas a tener que hacerlo. Porque el método de Él es perfecto. El método de Él trabaja mejor que el tuyo y el mío. Esto es lo que hoy queremos aprender en estos mensajes. Conocer a un Jesús que está dispuesto a hacer esa clase de milagros, aun cuando tu cabeza y mi cabeza no lleguen a un entendimiento el por qué así. El por qué lo haces así, Dios. Tenías que hacer esto para llevarme allá. Ajá, yes. Tenías que hacer. Señor, tenías que pasarme por esto para que yo entendiera. Sí, lo tenía que hacer. Porque era la única manera. Señor, pero ¿por qué me hiciste llorar y me hiciste sentir dolor? ¿Tenías que hacerlo? Ajá, lo tenía que hacer. Aunque tú no me entiendas, lo tenía que hacer. Y esa clase de métodos son las que muchas veces nosotros le huimos a Dios. Pero pregunto, ¿habrá un método hasta el día de hoy de Dios que haya fallado? ¿Habrá un método que Dios haya hecho, Jesús haya hecho en la palabra que hoy diga, no, ese método no sirvió, no funcionó? No hay algo que Dios no haya hecho en la palabra que me enseñe que haya fallado. Porque en su poder, en esa soberanía, Dios tiene control de nosotros. Y Dios aún en la iglesia de hoy, del siglo XXI, está buscando cómo nosotros como iglesia podamos añadirnos a esa clase de métodos inciertos, que no tienen sentido para muchos, que son irracionales, que no tienen, parte de mentalidad para otros. Esa es la clase de los momentos en el cual Dios quiere llevarnos a nosotros. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que has estado buscando? ¿Qué es lo que has estado orando? ¿Qué has estado pidiendo? Solo tú lo sabes. Pero hay momentos dados donde Dios te manda a hacer algo y dices, Señor, es que así no trabaja. Pero entonces, ¿por qué le estás preguntando a Dios? Hay gente que le ora a Dios y cuando Dios responde, no lo hacen. Y le estás pidiendo a Dios y de repente Dios se aparece y ya no eres constante para hacer lo que Dios te está enviando a hacer.
Entonces, ¿dónde está el milagro? Entonces, ¿dónde está la necesidad? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que las cosas de Dios, los métodos de Dios, vuelvo a mencionarlo, pasen así. Que mañana, hoy me vaya a acostar y que mañana cuando me levante, todo cambió. Pero no, porque sabes que es necesario platicarle a otros que obedeciste, que lo que cada parte que Él te habló lo hiciste. Si Él te dijo que no te movieras y no te mueves, le vas a contar a alguien que funciona. Que cuando Él te dice muévete y camina a la dirección donde yo te estoy enviando y te mueves, será testimonio para que le digas a otros que Dios también así se mueve. Porque cada método es diferente en nuestro trato, iglesia, como hijos de Dios. El problema es que no queremos esos tratos. Papá, haz esto, Señor, tú sabes que yo lo necesito. Pero a veces Dios nos prueba. Han llegado pruebas a tu vida donde Dios solamente está probando algo de ti. Y Él ve que no lo vas a lograr porque Él sabe, tiene que tu corazón no está dispuesto a obedecer. Pero por gracia y misericordia te muestra que sí, que el error no está en Él, sino en nosotros, de no querer cumplir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o en nosotros. Por eso es que este pasaje es muy importante para nosotros, para entender que ese método que está trabajando contigo y conmigo ahora vale la pena. Vale la pena. ¿Sabes cuál es el problema nosotros como iglesia? Es que cuando venimos a Cristo pensamos que ya no iba a haber dolor, que ya no iba a haber peleas, que ya no iba a haber luchas, que ya no iba a haber problemas, que ya no iba y yo sé que no, líderes no han mentido, han dicho la verdad, que venir al evangelio es un reto. ¿Sí? Pero el problema es que hoy ya vino a Cristo y todo va a ser diferente. Ajá, sí, todo va a ser diferente. Sí, ahí no te mintieron. Sí, todo va a ser diferente. Sí, porque para llegar a donde tenemos que llegar van a haber métodos. Ouch. Señor, ya no lo hagas. Dijo un hermano una vez, dijo, a veces siento que de repente es como la ola, me levanto de una ola y de repente me llega la otra y a veces por más cansado que se sienta, tu final es de bendición. Por más difícil que veas el camino y parece que no está funcionando, el método de Dios tienes un momento, un día, una hora que se mostrará el poder de Dios. Este hombre no sé cuántos años tenía de estar ciego, pero había una fecha que si él obedecía el método, el milagro llegaría. Te dejas poner lodo en los ojos, haz lo que tengas que hacer. No lo conocía, el hombre no sabía de Jesús. Más adelante usted se da cuenta, ¿quién fue el que te sanó? Él es pecador. Y él dice, yo no lo sé. Fueron a preguntarles a sus papás, él es pecador porque está sanando. No, pregúntenle a él, ya tiene edad para contestar. Él sabía lo que estaba pasando. No era cualquier niño, ya era adulto. Mas sin embargo él se dejó poner esa capa de lodo, que para otros era algo asqueroso, algo innecesario, pero se dejó. ¿Se da cuenta? ¿Me va siguiendo? A veces queremos métodos, pero Señor, no me toques. Solo, y a veces hasta usamos, solo di tu palabra, Señor. Y se hará. Qué bueno sería esto. Qué bueno sería esto. Pero voy a lo mismo, cada uno de tus procesos, de los métodos de Dios, trae testimonio del poder de Dios para otros. Alguien tiene que escuchar de lo que Dios ha estado haciendo contigo. Alguien tiene que escuchar de dónde te levantó cuando estabas enfermo. Alguien tiene que escuchar cuando alguien ya no quería nada con Dios y Dios te levantó de su proceso. Alguien tiene que escuchar de algo que Dios ha estado haciendo contigo. Pero ¿cómo le dices a otros cuando tú no te dejas procesar? Cuando tú no te dejas meterte al método de Dios. ¿Cómo le cuentas a otro que Dios tiene poder, que como lo hizo ayer, lo hará ahora también? ¿Cómo le dices a alguien? Alguien ha tomado, y sé que no me están pagando, pero si quieren mandar ahí una ofrenda al Tylenol. ¿Quién ha tomado Tylenol? Esas pastillas. ¿Quién no ha tomado eso? No, eso ya son más fuertes para gente ya con más dolor. Pero Tylenol con dolor de cabeza, me duele aquí. ¿Sí? Esas partes donde estamos siempre como teniendo en casa. ¿Quién tiene más de 3, 4 medicinas en su casa?
¿Cierto que tenemos? Sí, es parte de eso, ¿no? Pero muchas veces todo eso que nos ayuda momentáneamente lo usamos a veces continuamente. Pero a veces no nos detenemos a decirle al Señor: Señor, aunque me duela un solo momento, me va a cambiar toda la vida. El meterme a tu método va a doler y me va a hacer llorar, pero va a ser momentáneo. Pero la bendición va a ser para siempre. Hay gente que se ha acostumbrado a tomar pastilla tras pastilla, y todos los días no falta una pastilla en su cuerpo. Me encantó alguien, no sé si quién me dijo, ¿sabes qué, pastor? Pastor, decidí no tomar más medicina. Hice la medicina a un lado y le dije: Señor, trata conmigo, dame sanidad. Esta persona dejó de tomar y se dio cuenta que no era el cuerpo, sino la medicina quien estaba afectando el cuerpo. Pero hizo a un lado y le creyó a Dios que el método de Dios podía trabajar mejor para su vida. Ahora, no es para todos, pero estoy hablando de personas que dicen: voy a hacerlo. Y si usted tiene fe en Cristo Jesús, hágalo, hágalo, hágalo. Porque no sé si usted sabía, pero lo voy a decir: la medicina, en vez de a veces componerte, te descompone. Mi abuelo siempre me decía: mi hijo, nunca tomes esas cosas, tómate algo natural, un tecito de hierba, de esas. Y aprendí eso, que no hay nada mejor que agarrar una medicina natural que procesada. A lo que voy, entonces, no me salgo del mensaje. A lo que yo estoy diciendo es esto: muchas veces usamos otras cosas y estamos dispuestos a comprar, a gastar, a esto, el otro, pero no estamos dispuestos a tener un tiempo y decirle al Señor: Señor, quiero entrar a ese método que tú tienes para mí. Y si ahora mismo estás siendo procesado, si ahora mismo estás dentro de un proceso, dile al Señor: Señor, di y enséñame a obedecerte. Porque este hombre nos enseña algo muy poderoso. Y lo vuelvo a repetir y quiero que usted lo vea. No simplemente tuvo el lodo en sus ojos, fue mandado a hacer algo. Y eso de fue mandado a hacer algo tiene mucho poder. Eso de ir y obedecer a una voz sin conocer tiene que ver con fe. ¿Te da cuenta? Usted y yo conocemos ya a Jesús. Ese hombre no sabía nada de Jesús, pero le creyó. Pero dijo: yo sé que lo que está teniendo este hombre es algo que nadie había hecho. Nadie me había puesto lodo en los ojos. Nadie se había atrevido de los religiosos que estaban alrededor escupir y hacer lodo. Nadie se había atrevido, y este hombre está haciendo cosas que nadie se había hecho conmigo. Le pareció muy diferente. Por eso es que el trato de Dios con tu vida y mi vida es diferente. Hay procesos de tu vida que piensas que nadie te está entendiendo. El problema no es que nadie te está entendiendo, eso es lo que tú crees. Mentira, Dios está teniendo control de lo que está haciendo. Pero ¿qué caemos en el error cuando no entendemos qué está pasando? Alguien ha estado ahí que dice: no entiendo qué está pasando. Yo siento que hasta el pastor está en contra de mí. No, iglesia, no. Es que como Dios está tratando contigo de una manera que no esperabas, sientes que todo está en contra de ti. Pero Dios, si le crees a Dios, Dios está en control de todas las cosas en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Pero si no lo llegamos a entender, le damos cabida al enemigo a que creamos que sí. No, el pastor, hasta el pastor, la hermana que nunca me habla, hasta ahora hasta me siento que me está tirando. ¿Ya? Y no, iglesia, es que como no estamos entendiendo el proceso de Dios, el método de Dios, nos está confundiendo. Y eso es lo que nos toca entender y experimentar y disfrutar de eso que Dios está haciendo con nosotros. Si usted y yo nos llevamos toda la vida echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a nuestro enemigo, y nunca reconocer que algo de nuestra vida Dios está haciendo, no sé a quién le perteneces. Porque no toda la culpa es del enemigo.
tiene que ver también con nuestra obediencia. Tiene que ver con lo que yo estoy dispuesto a que cuando Dios me diga lo pueda hacer. ¿Cuándo fue aquellas noches? ¿Se recuerdan estos cristianos que escuchábamos antes? Pastor, a mí el 3 de la mañana el Señor me despertaba. Hoy, la iglesia de hoy, el despertarse a 2, 3 de la mañana es porque tienen insomnio o porque tienen que levantarse por alguna razón. ¿Se da cuenta? Porque ya no queremos entrar al método de Dios, porque sabemos que duele. Los que hemos entrado a un momento con Dios y sabe que Dios nos ha procesado, duele. Pero si duele por un momento para bendición por la eternidad, prefiero que duela un momento, pero que me sirva para el día de mañana. Esa es la parte que Dios me tienes dando eso. El proceso de esa incomodidad me tienes para muchos. Sí va, como dije hace un momento, va a incomodar. Cuando tú te pones en las manos de Dios y dejas que Dios vaya trabajando, va a incomodar. Vas a sentir como que no estás alineado con las cosas. Que de repente vas a sentir que te sales, ¿me entiendes?, de una voluntad. Pero no, Dios está en control. Si has dejado que entrar a ese proceso de Dios, a ese momento, ¿me entiendes?, de método, Dios se va a encargar de todo. ¿Qué sabes qué pasa con muchas personas cuando entran a un método y no entienden lo que Dios está haciendo? Lo primero que dicen, no, el diablo me está trayendo como quiere. Y yo digo, ¿por qué le echan la culpa a ese pobrecito? No, pues ¿cómo que pobrecito? Que el Señor lo reprenda. Sí. Siempre le tratamos de echar la culpa a algo que nosotros no tenemos que echarle la culpa. Le echamos la culpa a la mamá, le echamos la culpa al esposo, a la esposa, le echamos la culpa a mi hermano, a mi hermana, le echamos la culpa al hermano de la iglesia, a la hermana, le echamos la culpa al músico que no tocó bien, me tienes al pastor que le echamos la culpa a medio mundo. Pero en pocas veces nos detenemos y nos sentamos y decirle, Señor, ¿eres tú en mí? ¿Lo estás haciendo tú? Porque si lo estás haciendo tú, solo dame la fuerza. Solo ayúdame a pasar este momento. Porque pocas veces le tiramos a todo, hermano. Y el pobre, el diablo, ¿me entiendes? Digo, yo no tengo nada que ver, ¿me tienes con esto? Yo me imagino que va a la presencia del Señor y dice, ¿sabes qué? Ese hijo tuyo, hija tuya, todo el tiempo me está diciendo que yo. Y yo no tengo nada que ver, eres tú, dile que eres tú. Yo me imagino que así ha de pasar. Que le echamos la culpa y el Señor, dile tú que no soy yo, eres tú. Pero a veces Dios no va a venir a decirte que es Él, literalmente. Pero ¿sabes cuándo vas a sentir que es el proceso de Dios en tu vida? Cuando sientes que en vez, me tienes, de irte hacia el fondo, hay un momento que Dios te está levantando a cada momento y te está fortaleciendo. Está avivando un espíritu, me tienes, fortaleciendo tu corazón. Sientes que de repente te desvaneces, pero ahí está la fuerza. Sientes, me tienes, que todo el mundo está en contra de ti, pero sabes que Dios está ahí. Y hay una seguridad, me tienes, que Dios está provocando en tu vida. Y eso es bonito. Eso es hermoso cuando sabes que Dios está haciéndolo. Este hombre me encanta porque imagínense, solo mírense esta imagen. Está el hombre aquí, sus padres por allá, los religiosos por allá, los discípulos acá. Y Jesús empieza a decirle, ¿sabes qué? Vete. No le dijo llévenlo. Digo, ve y lávate al estanque Siloé. ¿Qué traducido qué es? Enviado. ¿Y qué hace el hombre? Se queja. ¿Por qué no le dijo a alguien, ¿sabes qué, primo? Yo que sé que estás ahí, primo. ¿Por qué no me vas a traer un poco de agua de allá para yo lavarme aquí? Mire cómo funcionamos a veces. Mire cómo funcionamos a veces. ¿Alguien me puede ayudar a traer agua de allá donde dijo Jesús? Cuando el Señor ha hablado a mi corazón que hay batallas que me tocan pelear a mí, he llegado a entender que me tocan a mí, no le toca a mi esposa, no le toca a la iglesia, me toca a mí. Porque soy yo el que tengo que pelear, soy yo el que tengo que ir. Es usted que fue enviado a ir. Es usted quien me tienes mandado a hacer algo. No fue el pastor.
Imagínese que venga usted, no, pero pastor, fíjate, el Señor me dijo que si Dios le dijo, hágalo. No espere que yo lo haga por usted. No crea que yo voy a ir al estanque de Siloé sabiendo que usted es el que me tiene necesitado. Por eso es que esos procesos, por eso es que esos métodos muchas veces no funcionan en nosotros. Porque no hemos llegado a ser valientes. Primero, a poner que Dios ponga sus manos sobre nosotros. En un método que tú no esperabas. Saliva con tierra, lodo. Segundo es que muchas veces esos procesos no queremos. Porque Dios nos manda a hacer algo, ¿cómo lo hago, Dios? ¿Cómo lo hago? No tengo esto, no tengo el otro, me falta esto, me falta el otro, esto. Y empezamos a sacar una lista. Este hombre hubiera tenido muchas excusas válidas para decirle a Jesús, no voy. Una, no veo. Otra, ¿quién me va a ayudar? ¿Sí? Nunca, no sé a qué dirección está el Siloé. Si el sur, norte, oeste, ¿da dónde? ¿Dónde está? Hubiera podido tener muchas excusas para decirle a Jesús, yo me quedo aquí, mejor hazlo tú aquí. ¿Te das cuenta? Esos son los métodos que Dios no quiere usar con nosotros. Aquellos que parecemos que no queremos nada más que Dios haga las cosas y se acabó. No, iglesia, van a haber esfuerzos, van a haber sacrificios, van a haber momentos en tu vida que vas a tener que ir a Siloé. Señor, yo quiero que salves a mi casa y vengo ante tu presencia. Un Siloé, un Siloé. ¿Quieres ver milagros en tu casa? Vas a tener que doblar las rodillas cuando nadie te ve. Ese es un Siloé. Esa es parte de nuestra búsqueda. Cuando todos te ven es fácil. Ese proceso es el que muchos de nosotros no queremos. El que queremos hacer una oración de 2-3 minutos y que Dios haga las cosas así. Y queremos orar una vez a la semana, si bien nos va. Pero queremos que Dios responda así. Ese método no funciona. No funciona, iglesia. No funciona. Vas a tener que aferrarte hasta que Dios lo haga. Y usted dirá, pastor, pero ¿y qué si pasa un año? Un año vas a esperar en Cristo Jesús. No, pastor, pero si pasan 5 años, 5 años vas a tener que creerle a Jesús. Pastor, pero si pasan un mes, en un mes vas a tener que esperar en Cristo Jesús. Porque fue Él quien dio la orden. Fue Él quien dijo, ve al estanque y lávate. No le dijo, mire qué hermoso es Dios. No le dijo, cuando te laves y empieces a ponerte agua del estanque que tiene unción el agua, vas a recibir la vista. No le dijo eso. Le dijo, ve al estanque y lávate. Aquel hombre ahí va, llevado por alguien. Y yo hubiera querido estar ahí en ese momento. Un hombre que estaba ciego de nacimiento, hermanos, que de repente con sus parches de lodo aquí en los ojos y llevándolo, digo, aquí está el agua, ahora sí lávate. Nadie le echó agua. Quiero imaginarme que nadie le ayudó a echarse agua, porque a él se le mandó a ponerse agua. Mire cómo van los procesos de Dios con nosotros. Hay momentos dados que gente no va a orar contigo, pero vas a tener que orar solo. Vas a tener que buscar a Dios solo. Ay, el pastor no me ayuda a orar. Qué ingrato es el pastor. Si supiera la lucha que estoy pasando, era para que Él me ayudara a orar. Mi hermano, hay batallas que Dios no te ha llamado para ir con otros. Es una batalla que Dios te va a dar una gran victoria, pero la vas a experimentar solo. Solo, iglesia, solo. Y eso es lo que nos da miedo a nosotros. Estar solos, buscar a Dios solos, encontrarnos en el camino solos. Y muchos dirán, entonces, ¿para qué está la iglesia? Sí. Lo que estoy tratando de decir en esta noche es esto: que hay tratos personales, que no tienen nada con mi esposa, que no tienen nada que ver con mis padres, mis hijos, aún ni con la iglesia. Y ahí es donde te vas a tener que aferrar y le vas a tener que decir a Dios, Señor, tú lo dijiste, y si lo dijiste, lo voy a hacer. Mire, voy terminando con esto. Este hombre, mientras estaba ahí, yo me imagino que este hombre empezó a agarrar el agua
Ya ponerse en el agua y ponerse hasta que se quitó el lodo. Y que de repente empieza a ver el agua. Imagínense ese momento. La Biblia no lo dice, pero déjeme imaginarme. Y de repente empieza a ver el agua pegarse en su rostro. Wow. Nació sin ver. Nació sin ver. Pero ahora, después de tantos años de creerle a alguien que no conocía, hoy estaba viendo por primera vez. Simplemente por dos pasos muy poderosos: dejarse poner el lodo, dos, obedecer a ir hacia el estanque. ¿Ve cómo es el proceso, perdón, tan fácil de Dios? Porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer. ¿Sí? Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Y yo quiero ver esto con esto, porque es parte de lo que vamos a hablar durante esta serie. Le dijo al paralítico que tenía que 38 años cerca del estanque, y le dijo: levántate. ¿Cómo le dice a alguien que se levante si nunca ha caminado por 38 años? Y yo dije hace un momento: Dios no te va a pedir nunca de lo que no puedes hacer. ¿Sabes dónde está lo que sí puedes hacer? En una fe que Dios ha puesto en ti y en mí. Hay cosas que tú no vas a funcionar ni yo aquí, porque no es razonable. Porque dices: ¿cómo es que Dios me está pidiendo esto? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te estaba hablando para ir a bendecir a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: yo siento que Dios me está hablando para que le llame a esta persona? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño que supiste que Dios era realmente hablándote? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste en la madrugada y te despertaste de repente y dijiste: no, este es Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? No porque hemos llegado a ser pecadores o estamos, no, simplemente porque ya no hemos deseado los métodos de Dios. Ya no deseamos, ya no estamos deseando cómo es que Dios lo hace. Queremos la medicina correcta, que me sane al instante, que me diga esto y el otro. ¿Sabía que aún ni los hospitales te dan la medicina correcta? Porque es un negocio. Porque si te dan la medicina correcta, se acaba la enfermedad y se acaba la farmacia y se acaba la tienda y se acaban todo y se cierran los hospitales. Por eso es que no lo hacen. Y a veces nosotros buscamos algo así de Dios, que nos quite el dolor momentáneo, que si me golpeé me ponga un curita a Dios, que si me duele algo, Dios es mi aspirina por un momento. Y Dios no quiere hacer nada de eso en nosotros. Dios quiere que traiga realmente una libertad, una sanidad o una restauración en nosotros. Por eso estamos hablando de eso. Y se me van a la imagen primero, por favor. Estamos hablando de esto. Yo lo hago diferente. ¿Qué es eso que Dios está haciendo contigo que quieres que lo haga diferente? Pastor, ya probé esto. Recuerdo aquel día entré a esa, les contaba a ustedes, entré a esa oficina. Iba a sentarme a tener la primera terapia con el psicólogo. Y el Espíritu Santo me dijo: levántate y salte de aquí. Yo miré en ese ratito, como unos 15 minutos que estaba ahí, miré entrar como unos 5 o 6 jóvenes de 22, 23, 25 años. Literalmente zombies. Porque iban por otra terapia y por otra medicina y por otra dosis y otra dosis. Y cuando yo vi eso, el Espíritu Santo me dijo: salte de aquí. Yo salí de ese lugar, aunque ya había llenado todo. Le llamo después, le digo: ¿saben qué? Cancélenme todo, ya no quiero ninguna cita. El Espíritu Santo me hizo saber que esa guerra, esa pelea era mía, y que yo tenía que ver el poder de Dios manifestarse en mi vida. ¿Cómo? No lo sabía. ¿Cuándo lo iba a hacer? Tampoco. ¿Cuándo se iba a acabar? Tampoco. Pero estaba confiado que Dios lo podía hacer. Cada uno de nosotros tenemos un método de Dios que está trabajando ahora mismo.
Y quizás el diablo pueda venirte a dar mentiras, decirte, mira cómo estás, mira lo que te hace falta, mira lo que no eres, mira me tienes esto, mira el otro. Y te puede dar muchas maneras que puedes decir, ay, sí es cierto, no lo había visto, pero sí, así me siento. Y el diablo es tan astuto que te viene a poner en tu mente tus emociones, tal cosa, y dices, oh, de veras, ya así me siento, así me siento. Y le crees más a lo que el enemigo está poniendo en tu mente que lo que Dios ha estado tratando contigo. Y entonces le hacemos más caso a esa voz que nos dice, mira, mira, mira cómo te ves, mira cómo te sientes, mira cómo estás haciendo esto. Y te empieza a dar una lista de cosas, porque él es astuto, golpea donde él sabe que puede hacerlo. Si no, mira a Jesús, cuando le dijo, porque tenía hambre, no le dijo, oh, mira otra cosa. Le dijo, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Le atacó por el hambre. El método de Dios, iglesia, para ti y para mí, está funcionando de una manera perfecta. Y si hoy te está doliendo, solo levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Y si hoy no lo estás entendiendo, solo levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Porque al final del día Él sabrá cómo hacerlo contigo y conmigo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy.